Podemos dar paso a nuestra sesión de hoy. Muy buenas tardes, siendo las 7:38 de la tarde en Santiago de Chile y la 1:38 de la madrugada en Europa. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes y agradecerles por la gran acogida al seminario de hoy. Soy Iván Villalba, responsable del mercado latinoamericano de Eurodrag Laboratorios, y tengo el placer de presentar nuestra charla de hoy titulada Inmunomodulación, la clave para la prevención de infecciones respiratorias. Siendo la mayor parte de las infecciones respiratorias causadas por virus, hablaremos y discutiremos una nueva solución a este problema tan frecuente en la práctica médica diaria y que causan tantos ingresos hospitalarios. Recordarles que podéis formular y enviar vuestras preguntas a lo largo de la sesión haciendo clic en el icono QIA que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, los que estéis online, o a través de Fanny, los que estéis live. Y al final del seminario estas preguntas serán respondidas. Aprovecho para presentar a nuestro expositor invitado en el día de hoy, es el doctor Leandro Picó, quien actualmente se desempeña como jefe del servicio de pediatría del Hospital Casa de la Salud en Valencia, España. Además, el doctor Picó es experto universitario en vacunas por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor titular de Clínica Práctica y profesor coordinador de Pediatría de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica de Valencia. Sin más preámbulos, doy paso al doctor Leandro Picó. Doctor, cuando quiera. Vale, pues nada, en primer lugar de todo, agradecer a Eurodrag que me ha invitado a compartir con todos ustedes este seminario y bueno, agradecer también a Iván su amable presentación. Como ha dicho, soy un pediatra eminentemente práctico en el sentido de que mi trabajo es sobre todo asistencial, aunque también es docente, como ha dicho. Trabajo en un hospital privado de la ciudad de Valencia, que está al este de España, y bueno, es un hospital que su objetivo principal es el materno-infantil, con lo cual tenemos una UCI neonatal y pediátrica, más o menos unos 2.000 partos al año, y bueno, unas consultas externas de pediatría en las que se ven más de 4.000 niños al mes. Entonces, bueno, nuestra experiencia es principalmente asistencial. Quería agradecer también al doctor Milos Jesena, que es el autor, digamos, el investigador principal de gran parte de los artículos que vamos a comentar o que se van a exponer. Y bueno, pues voy a ver si comparto pantalla para poder compartir con vosotros la presentación. Un momentito y enseguida estamos. Pues bueno, el título de la presentación, como ha dicho Iván, es Inmunomodulación, la clave para la prevención de las enfermedades respiratorias. Y bueno, pues ante todo, pues comentaros que aquí en España ahora son las 2:20 de la noche, de la madrugada, y hemos hecho un poquito de esfuerzo por mantenernos despiertos hasta estas horas. Yo sé que ahora vosotros estáis en un momento álgido del día, donde ya os habéis relajado de vuestras consultas, y espero que disfrutéis de la cena que creo que os han preparado. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, iniciamos recordando algo que todos vosotros sabéis, si sois pediatras. Tengo entendido que la mayoría de la audiencia de esta charla son pediatras y pediatras que trabajáis en clínicas prácticas en las que estáis diariamente viendo pacientes, y poco tengo que deciros de la importancia de las infecciones del tracto respiratorio
en este tipo de consultas, donde la mayoría de los pacientes que nos consultan, más de un tercio de las consultas externas de pediatría y un porcentaje muy alto de las urgencias van a ser infecciones respiratorias. No solo la patología respiratoria como el asma, que es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, sino las infecciones respiratorias de vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores constituyen el grueso de la patología que nos consultan diariamente nuestros pacientes. Sobre todo en esas edades en las que empiezan la escuela infantil y empiezan a tener el contacto con otros niños, y en la que, debido a que esas infecciones muchas veces duran más de una semana, incluso 2, siendo sintomáticas, y que los pacientes no terminan de recuperarse de un episodio al otro, van enlazando un episodio con otro y a veces pasan prácticamente todo el invierno con consultas pediátricas frecuentes por el mismo motivo, por los mocos, la tos, la fiebre, y son continuamente demandando asistencia pediátrica. Un porcentaje de esos niños va a tener también infecciones respiratorias del tracto inferior de mayor gravedad, que pueden requerir hospitalizaciones. Porcentaje alto de las hospitalizaciones también son debidas a infecciones respiratorias. Y bueno, pues esto hace que nos planteemos hasta qué punto, hasta dónde toleramos esas infecciones frecuentes en los niños para poder decir que son la morbilidad respiratoria fisiológica. O sea, esto es normal en los niños. Todos los niños se ponen malos con frecuencia. Pero ¿dónde ponemos el límite? ¿No? ¿Cuáles son estos niños que son sanos y que simplemente se ponen malos como fruto del desarrollo normal de su infancia y de su inmadurez? O cuando ya son niños que tienen infecciones que pueden afectar, al ser recurrentes y continuas, a ese desarrollo del niño, ¿no? Y que pueden tener una serie de consecuencias. Pues bien, no es fácil definir la infección, la morbilidad fisiológica, ¿no? La morbilidad respiratoria fisiológica. Está claro que como el sistema inmune va madurando a lo largo de los años, pues se intentan poner criterios en función de la edad del niño. Entonces, los criterios más aceptados y que solemos utilizar son que en niños menos de 5 años pues puede ser normal que lleguen a presentar hasta 6 o 8 episodios de infecciones respiratorias, que si son de vías respiratorias superiores, de curso leve, durante la época epidémica típica del otoño y invierno, en el que pues creo que vosotros estáis en el momento actual. Nosotros aquí estamos entrando en el verano, pues se puede considerar normal. O en niños ya mayores de 5 años con un sistema inmunológico ya más maduro, pues hasta 2 o 4 episodios al año, lo mismo de vías superiores y de curso leve. Esto lo podríamos considerar como una morbilidad respiratoria normal. Pero dentro de ese volumen tan alto de niños que vemos en las consultas, pues tenemos que estar especialmente atentos a aquellos niños que consultan con una frecuencia excesiva o que presentan infecciones de especial gravedad o que duran más de la cuenta, que no acaban de resolverse o que asocien complicaciones un poquito diferentes o que no respondan adecuadamente al tratamiento. En esos niños ya nos tenemos que plantear el etiquetarlos como niños con infección respiratoria recurrente, ¿no? El concepto, desde luego, es difícil y no está claro y no está bien definido en la literatura, ¿vale? Salvo en la otitis media, que sí que hay bastante consenso en considerar que se considera recurrente cuando hay más de 3 episodios durante 6 meses o más de 4 en un año. En el resto de patologías no está la cosa tan clara. Habitualmente se considera que un niño que tenga más de 2 infecciones graves al año, pues hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en nuestra diana, en nuestra sospecha clínica de cara a buscar posibles patologías de base, o cuando tiene más de 3 sinusitis, bronquitis, otitis en un año, o niños que están con necesidades de antibióticos frecuentes, incluso llegan a estar más de 2 meses al año con antibióticos. Cuando hablamos de infecciones graves, pues nos referimos pues, a aquellas que la fiebre persiste más de una semana
o que hay un fallo en la respuesta al tratamiento con antibióticos o necesidad de ingresarlos para poner antibióticos intravenosos, cuando son infecciones por patógenos que no son habituales en la flora bacteriana del árbol respiratorio, en este caso, o cuando presentan complicaciones que no son habituales, o las analíticas no acaban de normalizarse. En esos casos, pues más de 2 episodios al año tienen que hacernos despertar nuestro índice de sospecha ante problemas de más entidad o inmunodeficiencias, etc. Bueno, si nos vamos a infección por infección, más o menos lo que se encuentra en la literatura, que se considera que más de 2 sinusitis en 6 meses o 3 en un año, pues tienen que despertar nuestro interés. Rinofaringitis de cierta entidad, 4 en 6 meses o más de 8 en un año, más o menos lo que decíamos en esa definición inicial, más de 2 neumonías en un año. Y en cuanto a la laringitis y bronquitis, pues no hay criterios definidos. Bueno, pues, ¿cuál es la labor nuestra como pediatras cuando nos enfrentamos a esos niños con infecciones continuas que constantemente están demandando asistencia médica? Pues, en primer lugar, es saber por qué hay una mayor frecuencia de infecciones en estas edades, por qué los niños están más expuestos. Quizá hay 3 factores que son los que tenemos que tener más en mente, ¿no? Uno es el aumento a la exposición a agentes infecciosos. Esto, sobre todo, destacar la asistencia a escuelas infantiles. Quizá podemos decir que es el principal factor de riesgo de infecciones recurrentes de tipo respiratorio en la infancia. Todos somos conscientes de que los niños, cuando empiezan la escuela infantil y empiezan a interaccionar entre ellos, pues empiezan a tener infecciones de repetición y empiezan a venir a la consulta cuando no habían venido nunca. También vemos los niños que tienen hermanos mayores cómo empiezan a consultar por cuadros infecciosos mucho antes que los niños que son el primer hijo y que a lo mejor hasta que no tienen un año, año y medio, no consultan, mientras que los niños que tienen hermanos mayores muchas veces en el primer mes ya te debutan con bronquiolitis o en los primeros meses de vida. O sea, hay una serie de factores de riesgo de exposición a agentes infecciosos que tienen que hacernos sospechar que puede haber alguna actuación en la que nosotros podamos mejorar esa situación en los niños. Prueba de ello va a ser, la hemos tenido ahora con la pandemia. No sé cómo habéis vivido la pandemia ahí en Chile. Nosotros aquí, durante los 2 años que ha durado el confinamiento, nos han desaparecido los niños asmáticos, se nos han vaciado las consultas de pediatría e incluso habían pediatras que empezaron a pensar que se habían equivocado de profesión y que tenían que haber estudiado otra especialidad. Sin embargo, ahora, aquí en España por lo menos, se ha levantado la veda, la gente ha empezado a quitarse la mascarilla, ya no va nadie con mascarilla por la calle y empiezan otra vez los niños asmáticos a consultar, empiezan otra vez los virus a ir a sus anchas entre niño y niño, ¿no? Entonces, ¿qué mejor prueba que esa para evidenciar cómo de importante son los factores ambientales en la prevención de las infecciones respiratorias recurrentes, ¿vale? Aparte del tema social, la escuela infantil, la socialización temprana, niños ya cuando se les acaba la baja laboral a los padres que empiezan a trabajar. Aquí en España la baja laboral dura 4 meses, con lo cual las madres a los 4 meses tienen que volverse a trabajar y los niños, pues los que no tienen una red familiar importante que pueda hacerse cargo de ellos, acaban con 4 meses en guarderías, siendo expuestos a infecciones, con lo cual empiezan a tener infecciones de repetición muy temprano. Aparte de todo esto está pues, los antecedentes familiares de atopia, el reflujo gastroesofágico, los antecedentes de prematuridad, una serie de antecedentes patológicos del propio paciente que pueden también influir y que tenemos que tener en cuenta. Y otro factor que también tiene cierta importancia es el ejercicio físico intenso, que actúa como depresor de ese sistema inmune.
los pacientes, los niños adolescentes y los niños ya mayorcitos, a los que se les empieza a llevar a escuelas de deporte donde la exigencia deportiva es muy alta, muchas veces tienen también un aumento de las infecciones respiratorias en relación con esa alteración de su sistema inmune por el ejercicio físico intenso. O sea, son una serie de factores que los pediatras tenemos que conocer, que nos van a servir para informar a los pacientes sobre, y a sus padres, por supuesto, sobre cómo podemos prevenir esas infecciones de repetición. Perdón. El otro aspecto básico y el otro pilar básico que influye es el propio sistema inmune. Todos sabemos que los niños toda la vida hemos dicho que tienen un sistema inmune inmaduro y que va a ir madurando a lo largo de la infancia. A mí me gusta más llamarlo, más que inmaduro, poco entrenado, ¿vale? En realidad, el sistema inmune del recién nacido está presente. Lo que pasa es que no se ha enfrentado todavía, ha habido una baja exposición a antígenos y no se ha enfrentado todavía a las diferentes... no ha tenido que trabajar. Ahora sabéis que aquí en Europa estamos viviendo una guerra muy cercana, pues si lo comparamos con un ejército, pues el ejército defensivo del recién nacido es un ejército que no ha tenido nunca que enfrentarse a ningún acto de guerra ni se ha estado entrenando. Con lo cual, pues está perezoso, están los soldados gruesos, gordos, con poca capacidad de enfrentarse y con lo cual el país va a ser invadido completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa falta de entrenamiento del sistema inmune, junto con la propia característica del sistema inmune de los niños, con poca capacidad de producción de citoquinas, y también la presencia de anticuerpos traspasados por la madre por la inmunidad pasiva transplacentaria, hace que muchas veces se interrumpa esa capacidad de respuesta. Cada vez que el niño se expone a un germen, a un virus, a una bacteria, va a hacer que ese sistema se vaya entrenando de forma que los estímulos antigénicos repetidos van a producir que consigamos ya al final un ejército entrenado, una madurez inmunológica en la adolescencia. Pues durante todo ese periodo de madurez, pues claro, si tenemos un niño al que lo metemos en un ambiente de alta exposición a virus, con un ejército poco preparado, pues tenemos niños que están continuamente consultando en las consultas de pediatría, ¿vale? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta son las consecuencias de esas infecciones respiratorias o infecciones recurrentes. Por supuesto, la principal consecuencia de este tipo de infecciones son sobre la propia salud del niño, ¿vale? Tenemos niños que pueden acabar teniendo una falta de medro, pueden acabar una ausencia de crecimiento adecuado, de una escasa ganancia ponderal e incluso de talla, que requieran hospitalizaciones frecuentes, que se afecte su vida social y escolar porque no pueden ir al colegio por estar siempre enfermos. Pero aparte de ese impacto sobre la propia salud del paciente, tenemos dos aspectos que cabe destacar, que son el uso excesivo de antibióticos. ¿Cuántas veces os han venido los pacientes a pediros que le deis un antibiótico porque sabe que al segundo día se lo van a dar? Al segundo día de fiebre. No, doctor, es que vengo a la consulta porque ya lleva 2 días con fiebre y es que si no le dan el antibiótico el niño no se va a curar. Muchas veces somos un poco laxos en los criterios de uso de antibióticos y eso hace que las tasas de uso de antibióticos estén muy por encima de las tasas que deban de ser reales y que de verdad nos vayan a hacer que el manejo de esos antibióticos evite la aparición de resistencias a los antibióticos y que nos permita una medicina del futuro un poquito más cómoda. Pero desde luego hay una falta de coherencia muchas veces entre el diagnóstico que hacemos, viriasis, y el tratamiento que se acaba pautando antibiótico. Entonces, si conseguimos mejorar la salud de nuestros niños, que tengan menos infecciones de repetición, pues probablemente consigamos un uso más racional de los antibióticos.
El otro aspecto que quería destacar es el impacto económico y social de esas infecciones de repetición. No solo económico a nivel de el precio que vale venir al médico. Nosotros aquí en España tenemos una sanidad pública muy bien establecida. El paciente no paga por ser atendido por el pediatra cuando está enfermo. Los padres, hay un seguro sanitario público que cubre prácticamente todas las incidencias posibles. Y los pacientes no son conscientes del precio que vale la asistencia del médico, el tratamiento que se le pone, lo que vale una hospitalización. Muchas veces se plantea el darles una factura con lo que ha costado el tratamiento para hacer conscientes a los pacientes del gasto importante que es asistir a un servicio de urgencias por unos moquitos o por una fiebre de poca entidad, o una hospitalización, el precio que tiene. Todo eso la gente, por lo menos aquí en España, es inconsciente totalmente, no es consciente. No sé cómo está estructurado el sistema sanitario en Chile, pero probablemente me lo podáis comentar vosotros luego. Los tratamientos valen mucho dinero, el proceso diagnóstico, las exploraciones complementarias y la propia asistencia por el pediatra es cara, pero aparte es la repercusión social. El paciente que se pone malito de 2 años, pues no se puede quedar solo en casa. Tiene que buscar el padre una baja laboral para quedarse con él o contratar a una chica o a un chico para que se quede con el niño en casa, etcétera. Todos estos gastos, que muchas veces no se consideran en los estudios de impacto económico, pues son de especial relevancia. Por lo tanto, un poquito la introducción, tenemos niños con infecciones respiratorias recurrentes continuamente en nuestras consultas. Más del 50% van a ser niños sanos. Existen una serie de signos de alarma que nos pueden hacer pensar que esos niños tienen alguna patología de base, especialmente frecuente la atopia, o sea, los niños con rasgo atópico y que presentan crisis asmáticas o procesos respiratorios de rinitis alérgicas, etcétera, y que consultan también con mucha frecuencia. Y con mucha menos peso, pues los niños que tienen enfermedades crónicas de base, con un sistema inmune muy deteriorado, o niños inmunodeprimidos con inmunodepresiones primarias o secundarias. Existen, ante ese volumen de niños que nos va a consultar, algunos datos que nos van a hacer pensar que estamos hablando de niños sanos, ¿vale? De niños simplemente que por esos factores de riesgo que presentan en su vida familiar, social, o bien por sus antecedentes patológicos, pues al haber sido prematuros o el que tengan antecedentes familiares de asma, etcétera, pues están teniendo infecciones de repetición, pero en realidad no son niños enfermos, ¿vale? Entonces, nos podemos fijar en algunas cosas, por ejemplo, que haya un desarrollo pondoestatural adecuado, que el desarrollo psicomotor también sea adecuado, que cuando tratamos un proceso respiratorio, un síndrome febril, la respuesta es adecuada y rápida y apropiada, es decir, no requiere un uso de un antibiótico diferente o prolongar el tratamiento, etcétera, que cuando les tratamos se recuperan de forma completa y no hay un periodo ahí que parece que el niño no acaba de estar bien y ya está otra vez enfermo. Que tengan aspectos saludables entre episodios, por supuesto que no hayan rasgos en la exploración física que nos hagan pensar en alguna patología de base y que las exploraciones complementarias que se efectúen sean normales. Así son la mayoría de los niños que nos consultan con infecciones respiratorias recurrentes, claro. Quería hacer un inciso, ¿no? Que ante estos pacientes muchas veces no tenemos el índice de sospecha de la posibilidad de un maltrato infantil, ¿vale? Pacientes que piden asistencia médica con mucha frecuencia, que además siempre están enfermos. A veces lo que hay que rascar ahí es que puede haber o bien algún tipo de negligencia o abandono, pacientes que no hayan sido vacunados adecuadamente, que no estén siendo controlados de forma adecuada, no van al colegio. Hay otros signos que nos pueden ayudar, ¿no? Que haya ausencias escolares, que
que tienen hematomas o que tienen signos que nos hagan pensar en un maltrato, en una negligencia. O bien pensar también en la posibilidad de lo que se llama el trastorno facticio impuesto al síndrome de Munchausen por poderes, que son cuando los progenitores, especialmente las madres, provocan la enfermedad en el niño. De alguna forma hacen que se desencadene la enfermedad en el niño. Yo he tenido algunos casos de esto y la verdad, hace poco tuvimos un caso en consultas y son muy difíciles de diagnosticar y de sospechar. O sea que siempre que tengáis pacientes que consulten con mucha frecuencia, pensad también en esa posibilidad y que se os ilumine un poquito la idea de la posibilidad de un maltrato. Bueno, lo que íbamos. La mayoría de los pacientes que consultan con infecciones respiratorias de repetición van a ser un poco la diana de esta charla, ¿no? Que son los pacientes que son sanos, que no tienen patología de base, pero que están siempre enfermos y que se pasan todo el invierno enfermos. ¿Qué podemos hacer los pediatras para mejorar su vida, ¿no? Pues, hombre, el pediatra debe de tener yo creo que 4 pilares, ¿no? Que son la información y educación de los padres, por supuesto, llevar un protocolo de vacunación adecuado, establecer mediante esa información y educación que hacemos a los padres unas medidas preventivas y después pues tenemos un cuarto pilar que puede ser la inmunomodulación. En cuanto a la prevención y educación, pues bueno, hay que tranquilizar a los padres, lo primero, ¿vale? Cuando los niños vienen con consultas frecuentes y siempre están enfermos, los padres tienen una sensación de gravedad, de que necesitan algún tipo de tratamiento. Nos consultan constantemente, oiga, doctor, vengo a que le dé antibiótico, vengo a que le dé unas defensas, vengo a que le dé, porque es que el niño siempre está mal. Hay una demanda asistencial muy alta, tanto de asistencia propiamente dicha médica, como de tratamientos que puedan ser de mayor o menor vitaminas, etcétera, ¿vale? De mayor o menor evidencia científica, ¿no? O sea, el primer paso nuestro tiene que ser tranquilizar a los padres. Después, informarle y valorar los factores de riesgo que tienen esos niños. Investigar sobre ese hacinamiento, cómo están viviendo esos pacientes, dónde viven, si tienen hermanos, si van a guarderías, cómo son las guarderías a las que van, qué es lo que está pasando en esa vida, aparte de valorar los antecedentes familiares. Por supuesto, los 2 factores de riesgo quizás más a tener en cuenta son primero la escuela infantil y el humo del tabaco, que se nos olvida muchas veces. Los padres fumadores, los hijos tienen un aumento en las infecciones respiratorias por el papel que tiene el humo del tabaco directo sobre la propia vía respiratoria en los niños que son fumadores pasivos, con lo cual tenemos que valorar esos factores de riesgo, informar a los padres y actuar sobre ellos en la medida de lo posible. Por supuesto, establecer unos programas de vacunación adecuados a nivel país, a nivel región, pero luego estar la labor del pediatra en la supervisión de que esos calendarios vacunales se cumplan adecuadamente y, bueno, promover la lactancia materna como principal forma de alimentación de los niños y su papel en la prevención de enfermedades infecciosas está fuera de toda duda. Pero bueno, no todos los padres están dispuestos a dejar de fumar, ¿o sí? O no todas las familias tienen la posibilidad de vivir en una zona residencial, ¿o sí? Y no todos los padres pueden permitirse el dejar de llevar a sus hijos a la escuela infantil durante un mes porque está yendo durante todos los días al pediatra. Yo muchas veces cuando vienen a la consulta y me preguntan por cuál es la edad ideal para llevar a un niño a la escuela infantil, bueno, pues es difícil decirlo, 1 año, 1 año y medio, ¿vale? Pero lo que siempre les digo a los padres es buscar un plan B. Quiero decir, si vais a llevar al niño a la escuela infantil, lo lleváis, pero tener siempre una posibilidad diferente. Porque es que el primer año os vais a pasar el niño va a pasar el año más tiempo en casa que en la escuela infantil.
Entonces, no siempre se puede actuar sobre los factores de riesgo, aunque actuando sobre ellos de forma clara y contundente, evitaríamos una gran cantidad de consultas médicas con infecciones de repetición, una gran cantidad. Y prueba de ello ha sido la pandemia, ¿no? Cómo han desaparecido, lo que os decía antes, los niños de las consultas pediátricas. Bueno, pero cuando todo eso no es posible, nos siguen pidiendo algo los padres, ¿no? Doctor, de unas defensas para mi hijo. Unas defensas, pues, ¿qué es eso de unas defensas? Eso se ha dicho siempre, a nuestros antepasados les ponían suero de caballo y les inyectaban inmunoglobulinas. No sé si hay algún pediatra ya más veterano se acordará de esas cosas, pero hoy en día, ¿qué es eso de dar defensas, no? Lo que hablamos es de inmunomodulación, ¿no? que es una intervención en la actividad del sistema inmune dirigida a conseguir el equilibrio en el sistema inmune, ¿no? Entonces, es una estrategia que podemos utilizar para ayudar a la prevención de enfermedades infecciosas. Pero también esa ayuda a realizar un equilibrio adecuado del sistema inmune nos va a permitir, pues, normalizar la función inmune, apoyar las reacciones de defensa y modular la inflamación. Y eso es el concepto de inmunomodulación, ¿no? Claro, ese concepto teórico, pues, nos permite vislumbrar sus aplicaciones, ¿no? O bien en inmunodeficiencias, en alergias, en niños con infecciones recurrentes, e incluso en los procesos de autoinmunidad a la hora de regular el exceso de respuesta inmune, ¿no? No solo modular la falta o la incapacidad del sistema inmune para reaccionar, sino también ayudarle a no reaccionar en exceso. Eso es lo que se denomina inmunomodulación. Por supuesto, con esta definición estaría claro que una de sus principales aplicaciones serían lo que estamos hablando, ¿no? Las infecciones recurrentes, no solo a nivel respiratorio, sino a nivel de cualquier otro sistema. La piel, las infecciones urinarias, gastroenteritis, infecciones vaginales de repetición, etc. Pero también existirían líneas de investigación y posibilidades de valorar su aplicación en otras cosas, como, pues, en la alergia, en la convalecencia de enfermedades infecciosas, en la medicina deportiva, en esos niños o adultos que tienen una demanda física muy alta que puede alterar el equilibrio de su sistema inmune, como ayudantes en la vacunación, en procesos oncológicos, etc. Incluso como tratamiento o como ayuda, más que como tratamiento, por supuesto, como ayuda al tratamiento en las infecciones, no en la prevención de infecciones, sino en las infecciones agudas. Y bueno, pues, ¿qué compuestos tenemos para realizar este papel, para inmunomodular, para influir en el sistema inmune para que actúe de una forma más equilibrada? Pues existen, bueno, vosotros sabéis que existen numerosas sustancias que se están usando o se proponen para su uso como inmunomoduladores, ¿no? Como la vitamina D, los probióticos, los lisados bacterianos, bueno, muchas plantas en la medicina alternativa. ¿Qué son los betaglucanos? Que son los que nos han llamado a presentar en esta charla. Pues son polisacáridos no digeribles que están en la pared de los hongos, de algunas bacterias, de algunas plantas, ¿vale? Y que se ha demostrado que tienen efectos estimulantes sobre el sistema inmune. Los más estudiados son los betaglucanos. El que nos llama a hablar, el más estudiado, es el Pleuran, que es un betaglucano que se extrae de un hongo, que se llama Pleurotus ostreatus, que en España se llama seta de cardo, pero en cada país tiene un nombre, orellana, gírgola, etc. Y son unos hongos que tienen en la pared celular una serie de polisacáridos que no son absorbibles, no se absorben, pero que tienen un efecto a nivel intestinal estimulante del sistema inmune. Y ese efecto depende de su estructura, ¿vale? Hay diferentes betaglucanos en diferentes bacterias, hongos, plantas, etc. Dependiendo de su origen, tienen una estructura
una ramificación y una estructura tridimensional diferente. Y esa estructura tridimensional es un poco la responsable de su efecto, ¿vale? Con lo cual no todos son iguales. El Fensican, que es el suplemento nutricional que os presentan hoy, pues es lo que lleva es un beta-glucano que se llama Pleuran y que su forma de actuación, ¿cuál es? Pues actúa a nivel de las placas de Peyer del intestino, donde estimula los receptores, las lectinas, que son receptores de la célula linfoide intestinal, que debido a su estructura tridimensional son reconocidos, el patrón tridimensional que tienen, como similar al de determinadas bacterias, entonces inducen y estimulan a las células inmunes que hay debajo, ¿de acuerdo? Entonces, el polisacárido, que es el beta-glucano, ¿vale?, que ingerido llega al intestino, es identificado por las células de las placas de Peyer, de forma que estimulan las células inmunitarias que hay bajo ellas, ¿de acuerdo? Entonces van a producir un estímulo tanto de la inmunidad adaptativa como de la inmunidad innata, ¿vale? O sea, hay un estímulo demostrado sobre neutrófilos, sobre células dendríticas, sobre las natural killer, macrófagos, monocitos, etc. Y ellos, a su vez, van a producir esos mensajes químicos que son las citoquinas y van a producir una activación y un equilibrio en la respuesta inmune, ¿vale? Un poquito, esa es la forma de actuación. Es algo parecido a lo que sí habéis oído hablar últimamente con los HMO que están tan de moda de la lactancia materna. También son polisacáridos que son reconocidos como por su estructura tridimensional y que modulan también la respuesta inmune a raíz de su forma tridimensional a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Los beta-glucanos son un tipo de polisacárido muy ramificado, con una estructura tridimensional de gran tamaño y por eso tienen un efecto potente a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sé si me he explicado bien, pero la cuestión es que a nivel del sistema inmunointestinal, los beta-glucanos actúan sobre los receptores intestinales, lectinas, TLR, etcétera, y activan las diferentes células inmunes que van a desencadenar una activación del sistema inmune tanto específico como no específico. Ese es su mecanismo de acción. Claro, para producir ese mecanismo de acción necesitamos que haya una purificación adecuada de esa sustancia activa que está en el hongo, ¿vale? No es lo mismo comerse la seta que alguien haya inventado un sistema para extraer la molécula bioactiva que es capaz de activar ese sistema inmune, purificarla y tomar directamente esa molécula, ¿no? Entonces, quizá la clave para utilizar este tipo de suplementos nutricionales está en la obtención de la molécula adecuada a partir de la planta, del hongo en este caso, ¿de acuerdo? O sea que el efecto estimulante de los beta-glucanos, ¿vale?, va a depender del grado de purificación de la sustancia, ¿vale?, aparte de su ramificación, de su estructura terciaria, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de extracción y purificación a partir del hongo de la sustancia está patentado por Immunoglucan y Fensican. Immunoglucan es como llamamos al producto aquí en Europa. Ahí en América del Sur le llamáis Fensican. Bueno, pues son marcas comerciales diferentes, ¿vale? Pero el producto es el mismo, ¿de acuerdo? Y es único y está patentado, ¿vale? Otra cosa importante es que se ha analizado a ver si esto que estamos tomando luego resulta que se absorbe a nivel sistémico y puede tener algún efecto secundario. Pues bueno, estos polisacáridos es importante que sepáis que son no absorbibles, o sea, no se absorben a la circulación sistémica, ¿vale? En todos los estudios que se han hecho se ha visto que
tanto durante como después del periodo de administración del fármaco, no ha sido absorbido, no se ha podido detectar en sangre, ¿no? O sea, su efecto es local, a nivel intestinal, a nivel de la activación del sistema inmune, a nivel del sistema linfoide intestinal, ¿vale? Bueno, y lo que todo el mundo dice, pues, oye, pero esto de verdad tiene efecto. Hombre, está claro que demostrar el efecto a nivel de laboratorio, pues es una cosa, pero si esto de verdad nos va a prevenir infecciones o no, pues esto hay que demostrarlo. Y eso es lo que nos planteamos todos los pediatras cuando nos presentan este tipo de productos, ¿no? Se puede extrapolar de esto que tiene un efecto real y que de verdad va a haber una efectividad de los pacientes y nos va a prevenir infecciones y va a tener una utilidad en la práctica clínica. Para eso necesitamos evidencia, ¿no? Entonces, qué menos que hayan una serie de estudios que nos digan principalmente que el producto es seguro y que pues, tiene una efectividad clínica, ¿no? Entonces, bueno, pues con el Immunoglucan se han hecho numerosos estudios. El primer estudio que fue a partir del cual se empezó a desarrollar todo esto, pues demostraba que se apreciaba una respuesta terapéutica en el 71% de los niños a los que se le administró y además con una seguridad importante, o sea, no habían efectos secundarios en su administración. Entonces, el principal investigador de todos estos estudios es Milos Jesina, que es un farmacólogo, inmunólogo de Bratislava, de un país del centro de Europa, donde hay mucha tradición del uso de productos derivados de la naturaleza como tratamientos. Supongo que en Sudamérica pues, también existen esas tradiciones, pero son diferentes. Y bueno, pues vieron que el 71% de los niños a los que se les administraba el tratamiento pues tenían un efecto adecuado, preventivo, o sea, respondían al tratamiento y se observaba una disminución en la morbilidad respiratoria. A partir de ahí se diseñó un estudio Open Label para ver si esto era cierto o no y entonces se replicó este estudio en numerosos países europeos, ¿vale? Aparte de en España, en el que nosotros participamos, no de forma muy lanzada, quiero decir que cuando nos plantearon trabajar en este estudio, pues nos costó un poquito creérnoslo, como a lo mejor os pasa a vosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Y bueno, pues al final decidimos participar en el estudio y la verdad es que luego no nos arrepentimos porque vimos que los resultados eran coherentes, ¿no? Está claro que estos estudios abiertos tienen debilidades y no vamos a ocultarlas, ¿no? Pero sí que vimos que había una respuesta, ¿no? Entonces, lo que se planteó es un estudio, claro, es difícil plantear un estudio para valorar la prevención de las infecciones respiratorias cuando hay tantos factores de confusión que influyen en el estudio, ¿no? Pero esto pasa en todos los productos que plantean este tipo de tratamientos, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hizo es se seleccionaron niños con infecciones respiratorias recurrentes, definidas de forma diferente en los pequeñitos y en los más mayores, y se les administró durante 3 meses un suplemento nutricional a base de beta-glucano y vitamina C, que es el Fensican que vosotros vais a conocer y el Immunoglucan que utilizamos nosotros. Y se compararon los niños con el número de infecciones respiratorias con el año previo al estudio y luego cómo evolucionaban tras el tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se vio es que en el año previo, o sea, que en el año del estudio disminuyó prácticamente un 50%, ¿vale? El número de infecciones respiratorias, el número total de infecciones respiratorias. No solo el número total, sino luego identificadas una por una las diferentes infecciones, bronquitis, laringitis, amigdalitis, resfriado común, otitis, en todas se apreció una disminución significativa del número de episodios en los pacientes con respecto al año anterior. La verdad es que hubo también una disminución del número de consultas en urgencias por infecciones respiratorias, con una disminución del número de días de ausencia escolar, que fueron parámetros secundarios que también se valoraron.
disminución de la necesidad de tratamientos farmacológicos, no solo antibióticos, sino mucolíticos, antihistamínicos, etc. Y cosa muy importante, los padres, el 90% de los padres pensaron que el producto había sido efectivo y que había sido eficaz en la prevención de las infecciones de sus hijos. Y estaban contentos con él. Y además, otra cosa importante, no se encontraron efectos secundarios en prácticamente ningún paciente. O sea, no hubo ningún efecto secundario significativo que hubiera que reportar. Este estudio, que en España se hizo con 166 niños, se replicó en Polonia y en otros países que habéis visto, Croacia, Turquía, etcétera. Y, por ejemplo, el estudio de Polonia pues, dio unos resultados muy similares a los de España, una disminución en torno al 50% de los procesos y proceso a proceso se observó también una disminución en función del tipo de infección respiratoria. También hubo una disminución en el número de días perdidos de colegio por infecciones respiratorias. Los padres, en torno al 90%, también tuvieron una aceptación muy buena del producto y no se detectaron efectos secundarios. Bueno, al final, la evaluación de todos estos open label, de todos estos estudios abiertos, pues fue que hubo una disminución del número de infecciones del tracto respiratorio con disminución de los puntos de control secundarios, a visitas a urgencias, pérdidas escolares, etcétera, sin efectos adversos, con excelente tolerabilidad y con una impresión de los padres y de los pediatras de que el tratamiento había sido efectivo, que quizás es una de las cosas más trascendentes, ¿vale? Y los resultados fueron consistentes en los diferentes países en los que se hizo. Bueno, a raíz de esto, el doctor Jesenak diseñó un estudio doble ciego, placebo control, donde comparó 175 niños. El número, pues, desde luego, se pueden hacer estudios con muchos más niños y probablemente pues, se seguirán realizando, en los que comparaba el fensican, en su caso el inmunoglucán, o sea, el beta-glucano junto con vitamina C, que es el compuesto, con un placebo, que en este caso era la vitamina C sola, ¿vale? Y igual que en los estudios abiertos se administró el tratamiento durante 3 meses, en el doble ciego se hizo un tratamiento durante 6 meses y se hizo un seguimiento a otros 6 meses, o sea, durante un año entero. Y bueno, ¿qué se vio? Pues que el número de niños sanos en el grupo activo fue un 36%, una diferencia significativa con el grupo placebo, que tuvo un 21% de niños sanos sin infecciones respiratorias durante el periodo de estudio. En este estudio también se vio que había una disminución del número además significativa, de los episodios gripales y pseudogripales y también de las infecciones de vías respiratorias bajas, ¿vale? También se analizó a nivel analítico, o sea, se analizó la respuesta inmunológica que había habido. Se hicieron una serie de estudios analíticos en visita 1, visita 2 y visita 3 y se valoró pues, tanto cómo respondían las células inmunitarias, las poblaciones linfocitarias, como cómo respondían a nivel humoral las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces se vio que en el grupo activo, el grupo que está en azul, hubo un aumento de la IgG y de la IgM que se mantuvo en el tiempo, que fue significativo, mientras que, por ejemplo, en la IgG el placebo no hubo diferencias significativas en las diferentes, sí que en los diferentes controles analíticos. En la IgA también sí que hubo un aumento tanto en el placebo como en el grupo activo, pero fue mucho más importante el aumento y el mantenimiento de ese aumento de IgA en el grupo activo, y a nivel de IgM pues no hubieron grandes diferencias. Con lo cual, pues desde luego se comprobaba que había un efecto bioactivo, un efecto sobre el sistema inmune. A nivel de celularidad también se observó que el grupo activo, el grupo con el fármaco, había un retraso en la disminución, digamos, fisiológica
los procesos de las células linfocitarias. Con lo cual, desde luego, se comprobó que a nivel de las conclusiones del estudio fueron que el tratamiento era efectivo, ¿vale? Que conseguía una prevención de esas infecciones respiratorias. Y también se valoró en este estudio cómo evaluaban los pediatras, en este no fueron los padres, sino los pediatras, el tratamiento, qué impresión les había dado. Y los pediatras, en el 66% de los casos que habían tomado el tratamiento del grupo, esto es un estudio doble ciego, en el 66% de los pacientes que habían tomado el tratamiento se consideraron que había sido bueno o muy bueno el efecto del tratamiento. Perdón, muy bueno, ¿vale? Frente a un 38% del grupo placebo, ¿vale? Con lo cual, las conclusiones de este estudio eran que el inmunoglucán disminuía las infecciones respiratorias, disminuía los episodios de gripe y enfermedades pseudogripales, disminuía el número de infecciones de vías bajas, aumentaba el número de niños sanos durante el estudio, tenía un excelente perfil de seguridad y una buena tolerancia. Bueno, y me diréis, ¿y de esas otras vías de investigación que se planteaban al principio, hay algo más? Bueno, pues se ha estudiado también a nivel de qué papel puede tener en la alergia. Entonces, en un estudio también doble ciego con un control con vitamina C de niños entre 2 y 10 años, se valoró también la repercusión a nivel del sistema, digamos, alérgico. Lo que se valoraba era la IgE total y los eosinófilos, las células eosinófilas, y lo que se vio es que había una estabilización de la IgE en sangre con una disminución de los eosinófilos, igual que en los estudios anteriores, buena tolerabilidad y seguridad. Con lo cual, pues bueno, también se está estudiando estos aspectos y podría interpretarse que el fármaco, que el suplemento nutricional puede tener un efecto adyuvante en el tratamiento de los pacientes alérgicos. Igualmente, se ha valorado en los niños sometidos o en los pacientes sometidos a inmunosupresión inducida por el ejercicio altamente intensivo. Este es un estudio con 50 atletas en adultos, donde se randomizó también con doble ciego y controlado y se suplementó con fequisan durante 3 meses. Y también tuvieron una disminución en la incidencia de las vías respiratorias altas con un aumento de los natural killers y previno la disminución de la fagocitosis después del ejercicio físico intenso. O sea, otro posible potencial papel de este suplemento nutricional serían esos niños, en nuestro caso que somos pediatras o adultos, sometidos a ejercicios físicos, entrenamientos duros, alta competición, etc. También hay estudios para pacientes adultos con enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, en pacientes con bronquitis obstructiva crónica o pacientes con bronquiectasias, ¿vale? En los que se ha visto que hay una disminución del número de exacerbaciones bacterianas, disminución de la duración de esas sobreinfecciones bacterianas y asociado a una buena tolerabilidad. Y por último, un estudio reciente que se ha realizado con pacientes con enfermedad de Crohn, 53 pacientes tratados con terapia biológica y que estaban en fase de remisión, a los que se les administró el inmunoglucán y se observó una disminución de la morbilidad comparada con el grupo placebo también. Y también esto sin producir cambios en la actividad de la enfermedad ni alteración en los test de laboratorio. O sea, que ese peligro o ese potencial peligro que siempre queda en la mente de los médicos cuando nos hablan de la inmunomodulación, ¿no? De que a ver si ahora vamos a dar esto y lo que nos va a hacer es aumentar el número de enfermedades autoinmunes o exacerbarnos las que hay ya, ¿no? Entonces parece que la inmunomodulación no trata de estimular el sistema inmune, sino de regularlo, de conseguir el equilibrio de ese sistema inmune. Con lo cual, para estas enfermedades que puedan tener un origen autoinmune, pues puede tener su papel también. Y en eso estamos, ¿vale? En realidad, las indicaciones
que nosotros consideramos para el Fenquisán pues son los pacientes que consultan por infecciones respiratorias recurrentes, valorar su uso también en infecciones respiratorias agudas como adyuvante a otros tratamientos, en pacientes que están convalecientes de un periodo de recuperación tras infecciones o tras cirugías o toma de antibióticos, etcétera, y considerar también la posibilidad como adyuvantes en pacientes alérgicos. La forma de presentación del Fenquisán en España es en solución, ¿vale? El año pasado, o hace 2 años, estuvimos presentándolo en Colombia y ahí utilizan como unos sobres, con sackets se les llaman, para evitar, para mejorar la conservación por las características ambientales del país. Creo que vosotros en Chile lo vais a tener en solución. Pues si lo tenéis en solución, la dosis es 1 mililitro por cada 5 kilos de peso. Cuando lo damos como prevención, que es su principal utilidad, porque ya veréis cómo lo empezáis a dar y lo empezáis a dar. Aquí el tema es que está claro que tenemos que trabajar con medicina basada en la evidencia y que las evidencias de este tipo de productos no son fáciles de conseguir por las características de los niños, de las infecciones de repetición y todo. Pero luego está la experiencia personal que cada uno tenga en su consulta. Y el tema es que lo das y luego te viene el año siguiente la madre y te dice eso que le dio el año pasado se lo puede volver a dar. Claro, cuando eso nos pasa en la consulta, al final, pues coges la costumbre de recetarlo, que es lo que a mí personalmente me pasó, ¿no? Que yo no tenía mucha confianza inicial en este tipo de productos, pero al final es que son los padres los que te lo demandan porque les ha ido bien y ellos han interpretado que les ha ido bien. Entonces, pues bueno, ya veréis como si lo empezáis a utilizar al final, acabáis utilizándolo con cierta frecuencia. La dosis, 1 mililitro por cada 5 kilos de peso en los niños, y cuando lo deis como tratamiento adyuvante en los procesos agudos, en las infecciones agudas, 2 mililitros por cada 5 kilos de peso. Nosotros lo damos a partir de 1 año de edad. Yo he visto que la ficha que os han puesto para el Fenquisán ahí en Chile pone a partir de los 4 años. Pues no sé si por la autorización, por ficha técnica, lo tenéis que utilizar a partir de los 4 años, pues es lo que tendréis que hacer. Nosotros, de luego, en España está autorizado a partir del año y se utiliza, de hecho, la diana de este producto son niños entre el año y los 2, 3 años, que es cuanto más infecciones tienen. Se administra en ayunas, nosotros normalmente lo damos antes del desayuno, en dosis única diaria, ¿vale? Se puede dar antes del desayuno o 1 o 2 horas después de la comida para intentar que el estómago esté vacío. Por supuesto, no hay necesidad de interrumpirlo con la aparición de síntomas agudos de infección si lo estáis dando como tratamiento preventivo, ni tampoco hay que interrumpirlo si se da un antibiótico. No es como un probiótico que no es compatible con el antibiótico. No hay interacciones y, como hemos dicho, no tiene efectos secundarios, con lo cual pues, lo podéis dar con mucha seguridad, ¿vale? En resumen, pues bueno, tenemos un producto que por la estructura molecular que tiene, un polisacárido grande, con una estructura tridimensional determinada, que hace que tenga un mecanismo de acción a nivel intestinal que modula la respuesta inmune, que la extracción está patentada y está autorizada a nivel farmacológico para realizarla, que tiene una actividad inmunomoduladora compleja, que pueden haber efectos biológicos adicionales, antioxidantes, etcétera, que pueden ser también efectivos y ayudarnos, que tiene eficacia clínica demostrada en estudios tanto clínicos como estudios randomizados, doble ciego, y con un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad. Y creo que os voy a dejar cenar ya, porque debéis de estar ya cansados de verme. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Doctor Picó, muchas gracias por su exposición. Indudablemente bastante interesante todo lo que nos ha contado, su trayectoria y de su experiencia con
con el producto Felsican, que en Europa se llama Immunoglucan. Tengo una serie de preguntas que me han ido haciendo llegar para aquellos participantes que quieran incluir otras preguntas, pues por favor todavía estamos a tiempo. Doctor, en la primera pregunta, a pesar de que usted ya ha hablado de los estudios clínicos disponibles, hay algún colega que está preguntando si hay estudios clínicos a largo plazo, es decir, de más de 5 años, donde se demuestre claramente la eficacia y la efectividad del Felsican. No sé a qué te refieres con a largo plazo, pero a ver, el objetivo de este tratamiento es el control de las infecciones respiratorias a corto plazo. Entonces, no hay estudios de seguimiento de cómo evolucionan esos niños 5 años después. En lo que estamos tratando es un cuadro respiratorio agudo recurrente que normalmente los niños, conforme se van haciendo mayores, su sistema inmune va madurando, como hemos comentado, con lo cual al final dejan de tener procesos respiratorios recurrentes tan frecuentes. Entonces, no tiene sentido plantear un estudio de seguimiento de estos pacientes, en mi opinión. Así es, así es. A continuación hay una pregunta más relacionada con el modelo de venta del producto en el país y es este doctor está expresando su preocupación con que el producto esté masificado en medios de comunicación y que no se atienda tanto la parte médica, ¿no? Pero ahí sí me permite, doctor, y conociendo el modelo chileno, adicionar que indudablemente no es un producto que vayan a encontrar los pacientes en medios de comunicación masivos, es un producto que el doctor, el médico tiene la potestad de prescribir tras el diagnóstico, tras ver el número de episodios, no es a pesar de ser un suplemento nutricional por el tipo de registro sanitario del país, no va a ser un producto que se encuentre en publicidades en todos sitios, ¿no? Es un poco como lo que ocurre en Europa, ¿no? Es un producto que se lleva vendiendo 20 años y no forma parte de los medios de comunicación, sino es más bien parte del convencimiento del médico de que el producto funciona, como bien ha comentado usted, esos padres que regresan pidiendo para sus otros hijos o para los mismos año tras año, ¿no? Solicitando el producto. En España es así, quiero decir, no hay campañas publicitarias que se vean en televisión de este tipo de productos. La receta suele ser médica, no lo compran los padres por su cuenta, sino que lo indicamos los médicos, lo prescribimos y bueno, pues como con cualquier otro fármaco. Claro. Doctor, otra pregunta relacionada. ¿Cuánto tiempo después de tomar el producto, el Felsican, el paciente siente una mejoría? Estoy entendiendo que esta pregunta va para el caso de pacientes agudos, con algún tratamiento como coadyuvante de alguna situación aguda que usted ha mencionado. Bajo su experiencia, más o menos. A ver, es que este tratamiento no es un antihistamínico que te quite los mocos o un mucolítico que te ayude a expectorar. Lo que hace es mejorar tu capacidad de respuesta frente a la infección. Entonces, en el tratamiento de infección aguda actúa un poquito como adyuvante, pues como cuando das un probiótico en una diarrea. No esperas una respuesta inmediata del síntoma, sino una mejoría del cuadro respiratorio más rápida y más eficaz, ¿vale? Un poquito va por ahí. Ya. Muchas gracias, doctor. ¿Qué me puede contar del uso en pacientes con cáncer y VIH? ¿Tiene alguna experiencia en este uso? No, la verdad es que no tengo experiencia en pacientes con cáncer ni en pacientes con VIH. O sea, no sé si hay experiencia clínica. A ver, por las características del producto no debería haber ningún problema en administrarlo. Son productos que no tienen efectos secundarios, no es absorbible, no debe de haber ningún problema, pero vamos,
Quizá en un futuro, si hay algún estudio clínico o estudios ya más serios que puedan determinar algún efecto a nivel adyuvante, pero hoy por hoy no es esa la diana de este producto, desde luego. Claro, así es. Hay otra consulta, doctor, y quedan un par más sobre la comparación del Fensican y lo que es el Broncovaxón, que son lisados bacterianos, y un producto que hay en Chile se llama Bion Bebé, que son probióticos. ¿Cómo podríamos comparar? Es decir, ¿son comparables bajo su experiencia? ¿Usted usa muchos lisados bacterianos? ¿Hay mucha publicidad y propaganda con los probióticos? ¿Qué opina usted bajo su experiencia de estos tres productos, digamos, en sí? Tanto los probióticos como los lisados bacterianos han demostrado, hay estudios importantes que avalan su uso también en condiciones similares a las de los betaglucanos. Nosotros en España no tenemos mucha tradición de uso de lisados bacterianos, pero sí que hay estudios clínicos y estudios que demuestran que tienen eficacia en la prevención de infecciones y pueden ser una alternativa también. Los probióticos, pues es lo que pasa con los probióticos, que hay tantos que al final te pierdes. Y claro, al final no sé, es difícil decir qué probiótico y a qué dosis es el adecuado para este tipo de infecciones o para qué. Falta un poco concretar. En las infecciones respiratorias, bueno, pues ahora sí que se están utilizando, pues, por ejemplo, el Streptococcus salivaris de forma en pastillitas en la boca para evitar la otitis de repetición. Hay algunos probióticos que parece que empiezan a tener algo de evidencia en la prevención de infecciones respiratorias. Pues bueno, sí, pues se pueden utilizar. Son alternativas que tenéis al tratamiento, desde luego. Claro. Yo, como experiencia mía, yo no tengo experiencia en probióticos, sí, como todo el mundo, porque los utilizamos constantemente, pero no tanto en la prevención de las infecciones respiratorias recurrentes. Quiero decir, los probióticos, pues tengo más experiencia en el uso en la prevención de dermatitis atópica o por supuesto, de la gastroenteritis, de cólico lactante, como supongo que la mayoría de los pediatras que estáis ahí, ¿no? Claro. Doctor, y ya para finalizar, un comentario que ha creado un poco de, no digamos confusión, pero sí que querrían saber su experiencia sobre la edad, el uso, la edad de uso en España. Sabemos que en Chile, como bien ha dicho, por ser un suplemento nutricional, está autorizado en usarse en niños a partir de 4 años. Pero en España, a pesar de que también sea un suplemento nutricional, está autorizado para niños a partir de 1 año. ¿Qué podríamos decir? ¿Es un tema simplemente de regulación? Es decir, la seguridad y la eficacia del producto, ¿se puede decir que está perfectamente contrastada en ese grupo de pacientes a partir de 1 año? ¿Correcto? Es que los estudios se han hecho con niños a partir de 1 año. Entonces, la seguridad sí que está contrastada, por supuesto. De hecho, nosotros lo utilizamos en niños a partir de 1 año. No sé por qué en Chile se ha puesto 4 años. No, debe de ser algún tema de regulación de país, pero no. Así es. Bueno, ya nos quedamos más tranquilos con eso. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su fantástica intervención. Gracias por la hora. Son las 3 menos cuarto o casi menos 10 de la mañana. Nada, me tengo que ir otra vez a la consulta. En un rato nos vamos todos otra vez a trabajar. Quisiera, antes de despedirme, dar paso a Fanny Villablanca. Ella es la gerente de Trade Food Nutrients en Chile. Por favor, Fanny. Es que tengo que desconectar para que me escuchen.
Iván, tengo que desconectar el amplificador para que ustedes me puedan escuchar. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Uh-huh. Bueno, quiero darle las gracias a Iván y al doctor Picó también por la hora, porque en realidad, como decía, la hora para ellos es las 3 de la mañana en este momento. A ustedes también por la asistencia, porque vienen del trabajo y están todos cansados, yo también a esta hora de la tarde, pero agradecer su asistencia. Espero que les haya gustado este nuevo producto que hoy día tenemos acá en Chile. Y bueno, agradecer nuevamente al doctor Picó, ojalá poder tenerlo en algún momento acá, doctor, en algún congreso, en alguna charla. Queda cordialmente invitado acá a Chile y lo vamos a contactar con la Sociedad Chilena de Pediatría para que lo puedan recibir. Cojo el guante. Cojo el guante, muy bien. Y muchas gracias, Iván, gracias a todos los asistentes. Lo siento por ustedes, pero nosotros nos vamos a ir a una rica cena ahora, así que cuando vengan para acá, los invitaremos acá al restaurante Noi Siamo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos despedimos y que tengan una feliz velada. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Eurodrug. We research for the human needs of tomorrow.